En línea, salud. Bueno, continuamos aquí en este su espacio en línea y como lo prometido es deuda, ya aquí tenemos a la doctora Petra Montilla bajo el tema la violencia. Daniel. Bueno. Antes de pasar a la doctora. El tema violencia es muy amplio. Hoy no voy a ser tan atacada. Es el importante. tema violencia es muy amplio, doctora Petra, porque la gente anda como aburrida. Sí. Buenas tardes. Sí, es verdad. Un placer estar nueva vez con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy, diría yo que hasta la moda, porque solamente se habla de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de la violencia? ¿Qué está generando esto? Sí, estamos delante de noticias todos los días. Cada día que pasa hay una noticia nueva, hay una agresión nueva. Los medios están saturados de todo tipo de circunstancias que acarrea la violencia y vemos que es como una pandemia paralela al COVID, lo que estamos viviendo. Pero si tomamos en consideración que ya tenemos 2 años de esta pandemia, el COVID nos ha dejado esto como secuela, aunque muchas personas entienden que no, que la violencia siempre ha existido, pero lo que estamos viendo en todo tipo de circunstancias de la violencia, nos damos cuenta que algo que está desbordado, algo que se le está yendo a las manos a la policía, a la familia, a la sociedad, y vemos con mucha preocupación nuestras consultas, las personas cuando van, que nos dicen que se le está siendo muy difícil el tomar control de sus emociones, el control de sus situaciones, sus circunstancias, y es muy preocupante lo que estamos viendo. ¿Hasta qué punto ha influido el tema encierro? De estar por un buen tiempo metido en la casa, el tema, por ejemplo, si tienen alguna medición, el tema de ese temor a contagiarse del COVID, el tema que este es un país que, por ejemplo, el mayor porcentaje de empleo es informal, entonces si la gente no trabaja, no produce, ¿cómo esto ha influido en el tema violencia hoy? Muchísimo, la parte económica ha influido muchísimo. En primer lugar, el ser humano es sociable. Sí. Entonces, cuando ocurre este encierro global de la pandemia, fíjense que la gente comenzó a cantar en los balcones, la gente comenzó a sembrar en los techos de sus apartamentos, la gente comenzó a hacer reuniones por Zoom, porque aunque no nos podíamos juntar físicamente, por sí teníamos esta sensación de cercanía. Entonces, cuando ya se ha aperturado, lo que ha sucedido que la gente está viviendo con un temor de volver a caer en lo mismo. Pero la parte económica, como usted dice, vemos muy preocupante que esos empleos informales se están viendo amenazados. Entonces el cerebro tiene algo que se llama punto de fractura. ¿Qué significa eso? El exceso de estrés, el día a día del estrés, de la angustia. La palabra angustia viene del término angosto. Se le pone pequeña la cabeza a la gente o grande se le pone en un momento cuando el problema se le va de la mano. Pero cuando vemos que estamos en una situación que no podemos manejar, nos angustiamos. Y ese exceso de estrés, la parte económica, la parte de los apagones, la parte del aumento del precio de los alimentos, el aumento del precio de la factura eléctrica, llega un momento que ese punto de fractura satura y el estrés sale por el modo más fácil, que es con el que está cerca de ti, con el que está frente a ti. Entonces de ahí que viene la expresión popular, la falta de cuarto aburre. Exacto. ¿Es de ahí? Es de ahí, es cierto. Es cierto. Entonces nuestra sociedad, que es una sociedad el dominicano es tan afable, tan alegre, tan contento, nos estamos dando cuenta que ahora nos estamos caracterizando por ser violentos, pero no solamente en este país. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos que siempre ha existido este tipo de tragedia, este tipo de matanzas, pero últimamente lo estamos viendo a diario. Ayer hubo otra en Alabama, en una iglesia. Entonces vemos que está sucediendo todos los días o muy cercano. Y inclusive le han puesto un nombre, se llama síndrome de Amok. ¿Por qué Amok? No recuerdo cuál es el origen del nombre, pero sí es el mismo tipo de persona aislada, retraída, solitaria, o el adolescente retraído, solitario, o la persona adulta con unas ideas que no la externa nunca, una persona muy callada, muy tranquila, una persona inofensiva ante los ojos de la familia, de la sociedad, y están creando esta serie de matanzas y esta serie de violencia
Y eso en nuestro país se está replicando de una manera o de otra. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que no hemos llegado, gracias a Dios, aunque se han manifestado algunas cosas, pero a ese nivel de Estados Unidos no hemos llegado. Lo de nosotros es más de boca. Por ejemplo, Tony y yo nos encontramos en una avenida. Él me pasa cerca su vehículo, que paga un seguro su vehículo y el mío paga uno. Pero yo me enervo de inmediato y le digo dos cosas a Tony. Le recuerdo a su mamá de mala manera, por ejemplo. Y Tony entonces responde. Y entonces yo le respondo con otra palabra mucho más grande y ahí termina el asunto. Terminamos quizás sacando un arma de fuego. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Hay mucha frustración en la gente. Hay mucha ira reprimida. Hay mucha frustración. Hay muchas cosas que están dentro de nuestra persona acumuladas. Y entonces cuando llega un momento de fricción, eso explota, eso sale. El dominicano ha perdido mucho lo que es la espiritualidad. Fíjense que vimos hace poco una persona que entró a una iglesia católica y rompió la imagen de una virgen que estaba ahí, la tiró al suelo y todo eso. Antes, aunque se Eso dice, fue mi pueblo en Yamasá. aunque Yamasá, dicen sí. que era una persona con una discapacidad mental, Sí, sí. pero ni aún esas personas intentaban con esas cosas. Sí, no, Entonces, no, el ser humano es materia y es espíritu. Y espíritu no significa, espiritualidad no significa religión. Significa que cultivamos nuestro ser interno. Nosotros hemos perdido la capacidad de sentarnos, reflexionar lo que me está sucediendo. Fíjese que antes había una persona, teníamos personas de confianza, el compadre, el amigo, el familiar, el papá, la mamá, Sí, se porque hay que hablar acercaban. mucho, Sí. doctora, que ya habla mucho la gente, entonces usted no le va a estar contando secretos a Tony para que Tony vaya y los riegue, o a Giovanni para que Giovanni vaya y Porque los se ha riegue. perdido la capacidad de intimar en la familia. Fíjese que el doctor Cilia, por ejemplo, dice, el maestro Cilia dice que cuando la mujer está embarazada y no le pasa la mano a esa barriga, el muchacho nace que no sirve ni para guachimán. Pero es verdad. Y es así, Sí, es verdad, es porque verdad. al afecto natural de Sí. madre e hijo se ha perdido. Sí, sí, es verdad. ¿Es verdad? Petra, y por ejemplo, la violencia tiene que ver con todo esto que está pasando ahora, todos estos atracos, toda esta delincuencia. ¿Cómo pudiéramos diferenciar delincuencia de violencia? Por ejemplo, la delincuencia es lo que vemos día a día del atraco, del robo, cosas así, pero ya la violencia, por ejemplo, lo que pasó creo que fue en Cristo Rey, no sé en qué sector fue, que el ex esposo mató a la que era su esposa. No, y Villa mató. Agrícola. Bueno, eso es violencia. A mí no me gusta hablar de violencia de género porque para mí, al igual que el doctor Agustín Laje, no existe violencia de género. Aquí en este país no existe violencia de género. No. Porque el término significa que usted la mataron porque usted es mujer. Ajá. Entonces no debería ser violencia de género, es violencia en sí, que en algunos casos eso es peor. Porque cuando usted atenta contra la vida de su ex pareja o de su esposa o de su mamá o de quien sea cercano a usted, una persona que sea afín a sus afectos, usted es una persona que tiene serios problemas. Entonces la violencia se está generando en casa. La violencia está en casa, porque como siempre decimos aquí, repetimos de nuevo, ¿qué pasa? Nadie está criando los hijos. Lo están criando una persona que usted le paga para eso, porque mamá tiene que salir a trabajar, papá tiene que salir a trabajar, y la célula que compone la sociedad es la familia. Entonces, si usted no le está creando valor, en principio a sus hijos, no le está dando afecto, siempre le digo que los hijos nacen con una batería de afecto vacía, que tenemos que llenársela. Hasta los 8 años la personalidad se construye. Después de los 8 años no intente enseñarle nada a ese muchacho que tenga que ver con su personalidad, porque ya la tomó. ¿De qué? De sus sentidos, de su medio ambiente donde está. A partir de los 8 años ya la pubertad está en la esquina. Ya la adolescencia está ahí. Ya usted no va a poder formar en principios, en valores de su familia a sus hijos. Entonces vemos que la violencia está en el núcleo de la familia, que es donde debe de estar papá y mamá con sus hijos, por la misma rapidez con que está viviendo la sociedad, con la misma premura, con la misma competencia, con el consumo de cosas que no se deben consumir a temprana edad. Hay una alta relación, el consumo de drogas, de alcohol en los adolescentes con lo que tiene que ver con la violencia. Por ejemplo, Petra, usted plantea todo eso,
ya nosotros lo escuchamos, lo sabemos, porque usted lo está escuchando. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se deben adoptar para corregir eso? ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de corregirlo? Porque aparte de la familia, pues sabemos que el núcleo familiar, pero ¿quiénes más pueden ayudarnos? Porque si no, esto no va bien. Fíjense que es fuerte decirlo, pero en esto que estamos viviendo, el Estado tiene muy poca cosa que hacer. Porque el Estado puede reprimir, la policía puede tomar preso a alguien, pero el origen, el porqué, la causa de lo que está sucediendo, el Estado no la tiene. Podemos hablar de políticas económicas, pero el nombre lo dice, política. Hay que esperar que 2 o 3 con intereses económicos afines se junten y quieran crear una política para favor de una población o de un grupo humano o lo que sea. Como sociedad, la sociedad dominicana tiene que sentarse, revisar sus raíces y volver ahí. Sí, pero entonces, doctora, por ejemplo, y tomándole lo que dice Tony y la parte que dice usted, vimos un video que se hizo viral en las redes sociales, ¿verdad? Política, trazarla, que yo quiero. Una madre tratando de corregir a su hijo. Sí. Un hijo violento porque verbalmente el muchacho es violento y se impone. Se hizo 2 rayas. Se fue a recortar y se hizo 2 rayas. La mamá, como él se lo hizo, agarró al muchacho, obedeció. como usted es el que sabe, y le peló la ceja completa. Pero ahí anda con Ani, detrás de ella. Sí. Porque Y entonces, es que el problema no es que ella lo haya hecho. El problema es que ella lo publica. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos derechos Hay que cuidar la que tienen integridad los del niños. niño. Niñas y adolescentes. Hay un código, hay una ley, hay unos derechos. Así. Se corrige en privado y usted alaba en público. Eso de los campos. Del campo usted viene, su papá usted lo agarraba y le daba su bocha allá atrás en el baño, cuando el baño estaba en el patio. no, ella al lado de la ella letrina. tenía un psicólogo. Yo sé cuál tenía. Yo sé cuál Un tenía. psicólogo y tenía 2, Sí. uno en la puerta de atrás y otro en la de claro, adelante. usted no cobraba. Uno para recibir y otro para completar. Entonces, se corrige en privado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella le está alimentando la violencia a ese muchacho. Porque ¿qué va a crear eso en el rechazo? No, y él le dice, pues quítamela las 2. Claro. Oye. A veces más bacano. Sí, ya veo. Oye, Un ejemplo de ese yo video. decía eso y me ponía en la cara del otro lado. Bueno. ¿Qué pasa con Borrar eso? el ¿Qué pasa con eso, Daniel? ¿Por qué la mamá lo está haciendo y no el papá? ¿Dónde está el papá? Ay, ¿verdad? Porque nosotras damos una pela, el muchachito se queda igualito, se pone medio cosío qué, y al rato está al lado de uno. Pero cuando papá es el que da, mire, ese muchacho se acuesta y amanece arropado. No porque sea la Pero parte ¿dónde física. está el papá? ¿Por qué ese desafío de ese muchacho a esa mamá? Él sabe que ella no quería que se afectara a la hija y él lo Sí, hizo. sí. Un desafío, ¿por qué? Porque Sí. no hay una autoridad. Y es feo decirlo más públicamente, porque el sí, feminismo, sí, no, sí. eso no debe de existir. El feminismo en esa área no debe de existir. El que crea identidad, modelo, es el hombre, es el papá, y no necesariamente el esposo, que puede ser maltratador, abusador. Un hermano, Sí, un sí, papá, un vecino. ¿Qué pasa? Donde ha fallado la familia, está fallando la escuela. Sí. Porque, Sí. ¿qué pasa? Antes, un maestro le ponía a usted 100 líneas, yo no vuelvo a pararme en la clase. Y si usted llegaba a su casa, su mamá se enteraba, su papá, de que usted le pusieron eso, le ponía 100 más. Sí. Ahora no, ahora mamá va con un policía o va o sola a decirle de todo el maestro porque abusó de mi hijo. Yo Le siempre quita decía a mis autoridad. hijos, por ejemplo, usted ni es el más feo ni el más bruto. Así que ningún profesor se puede coger con usted. Vamos a ver qué fue lo que pasó, pero la actitud de que O estamos sea, viendo. los papás no van a averiguar. No. Los papás van a reprimir al profesor. O sea, le hemos quitado autoridad al profesor. Claro, entonces, ¿dónde está fallando la familia? Está fallando en la formación, en la Ahora, guianza. ahí en Higüey, una joven agredió a una profesora. Sí. Claro, Sí. Claro. Con machete. claro. Y vimos ¿Y una, la no sé si cortó? fue en Han Asua. ocurrido muchos casos. Creo que ya. fue en Varios. Asua, una también, una profesora la agarró por el cuello, subieron el video y dijeron muchas cosas a la profesora, pero que no dijeron que ella, la muchacha, en varias ocasiones le va dado a la profesora. Entonces vemos que donde falla familia, falla la escuela. Entonces, ¿qué le queda? La reprensión policial, judicial, y el muchacho, ¿qué es? Un delincuente. Sí. No, y Cierto. lamentablemente, Petra, hay madres. Vinieron muy activos hay y madres, preguntando. sí, Yo no, estoy aquí, hay madres que lamentablemente, por ejemplo, y lo vimos ahora en la pandemia.
muchas madres se estaba dando clase virtual. Sí. Sí. Pero la gente ya se sentían como hastiadas de tener los muchachos ahí. Tenían deseo que las clases se abrieran para mandar a esos muchachos. No lo aguantaban. Y no, porque ellos entienden que no se soporta. Don Antonio te dice eso muy... ¿Dónde yo voy? Pero ¿dónde que quiero caer? Es que delante del niño, tú no puedes, y usted me corrige, Petra, delante del niño no se pueden decir cosas como que él entienda que él es un obstáculo. ¿Verdad? Porque eso también en la psique del niño debe crearle alguna situación. Sí, sí. A nivel de formación, de criterios, formación de todo eso, desde el vientre de la madre, un niño rechazado nace con esa rebeldía innata, desde el vientre de la mamá. Cuando una mamá no quiere tener un niño, lo tiene porque ya, usted se da cuenta cómo se comporta ese niño. El rechazo, eso es así, el rechazo. O sea, que la mamá le dice, tú eres mi pato macho. Fíjate que el niño deseado, cuando nace, Ajá. se comporta diferente al niño que el papá dijo, ese muchacho no es mío, y la mamá... Y es que lo oye. Oye, hay una conexión, los cristianos decimos una conexión espiritual, pero los científicos le llaman una conexión de intuición entre mamá y bebé. Sí. Que fíjate que ¿de dónde se alimenta? Del Cordón cordón umbilical. Pero el niño nace conociendo la voz de mamá. Sí. Si el papá le habla a la barriga, pero la barriga no tiene una oreja. ¿Y cómo el niño oye la voz de papá? ¿Y cómo el niño reconoce la voz de su papá cuando está en el vientre de su mamá? Hay una conexión que todavía nosotros no podemos decir es por esto y por aquello. Pero hay una conexión entre el bebé en formación y papá y mamá. Y la parte Sí. externa. Eso es así. Entonces, si usted rechaza ese bebé en su vientre, ese niño va a nacer, va a crecer sabiendo que no era deseado. Es como, fíjense qué pasa cuando la mamá está embarazada de un varón y espera una hembra. Y crece oyendo que querían una hembra. Es un homosexual. Claro, hay muchísimos casos. Ah, pero no Pero diga no, eso. pero No no, diga eso pero muy duro porque hay Pero gente que no, entonces perdóname, Johnny, va a pero hacer no todos los peticiones. casos. Yo le voy a poner un Va a hacer ejemplo. peticiones entonces. El primer hijo mío, todavía no se hacían esas sonografías así que para determinar. Y la esposa A medida mía... que tú compraste cosas, todo rosado. La esposa mía compró todo para hembra. Y le Ay, salió ay, varón ay. y ese hombre un macho. ¿Y qué pasó con él? ¿Pero qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? No bien. un ¿Creció pensando que ustedes querían una hembra o creció sintiéndose amado? normal. Como un varón. Que amado. como un varón, tiene su Claro, niña, claro. todo. Es Esos que él son casos. creció sabiendo que estaban esperando otra cosa. Sí, Pero no que la ropa la querían otra regalaron. cosa, Sí. no que querían otra cosa y que era deseable tener otro o de otro sexo, eso es lo que pasa. En consulta vemos muchos homosexuales que lo dicen. Mi mamá quería un varón y mi papá quería una hembra. Y siempre le llamo lealtad invisible. Hay una lealtad invisible que los muchachos lo hacen, lo repiten. Y cuando son adultos, cuando le hacemos la historia clínica a esos pacientes, vamos atrás hasta el embarazo de mamá. Y ahí está la explicación de por qué el día de hoy esa persona actúa de esa manera. Petra, llegamos ya a la parte final. Digamos. Realmente Yo le iba a preguntar. realmente es cierto Me que este es mandó un el tema. camarógrafo a preguntar. Sí, a mí la cámara me Porque él mandó. tiene una sobrinita que hace unos rebus cada vez que va al supermercado, que si eso es violencia. Eso se llama manipulación. Ya. Realmente es un tema muy amplio. Va a haber que hacer una segunda parte de la violencia. Sí. Redes sociales. Padres teléfono. e hijos RD en Instagram. Padres e hijos RD en Sí. Instagram. ¿Y dónde nos comunicamos con usted para consulta? 829-641-3447. Bueno. Excelente. Petra Montilla, muchísimas gracias por darnos todas estas informaciones positivas bajo la violencia o la no violencia debería de hacer, pero ahora Sí. mismo estamos bajo la violencia, que han sido muy buenas. Nosotros, pues, Yo sugiero que los padres tengan su psicólogo. sí. Ahí está Petra Montilla, excelente. Nos vemos el lunes, pasen un buen fin de semana, use su mascarilla y no ande con la mente Usen violenta en la calle, Sí, que la violencia no es aplaque buena. un poco, aplaque Hasta un la poco. próxima. En línea, salud.